Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. Le dijeron: tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey, para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: danos un rey, para que nos gobierne. Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí. Para que no reine sobre ellos, Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que le había pedido un rey. Samuel explicó: este es el derecho del rey y que reinará sobre ustedes. Se llevará a sus hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de la carroza de él. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y cegar sus mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a los servidores de él. Cobrará el diezmo de sus olivares y viñas, para dárselos a sus eunucos y servidores de él. Se llevará a los mejores servidores, siervas y jóvenes de ustedes, así como sus asnos, para emplearlos en los trabajos de él. Cobrará el diezmo del ganado menor de ustedes, y ustedes se convertirán en esclavos suyos. Aquel día ustedes se quejarán a causa del rey que se han escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: no importa, queremos que haya un rey sobre nosotros. Así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará. Irá al frente y conducirá nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha su voz y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta época que se avecinan las elecciones, nosotros deberíamos leer ciertos textos de la Sagrada Escritura que nos dan a nosotros luces en torno a lo que significa una decisión tan importante, pero también tan sagrada como esta de elegir a nuestros futuros legisladores, a nuestro futuro gobernante. Esa no es una cosa que se haga sencillamente como por simpatía, ni como por desprecio a cierto estilo de gobierno. Hasta en estas cosas de la política, nosotros en asuntos de fe necesitamos ser muy coherentes, porque nosotros somos personas religiosas, naturalmente religiosas, pero también nosotros somos personas naturalmente políticas. Nadie es apolítico, como dicen algunos. Es que yo soy apolítico, a mí no me gusta la política. Eso es mentira. Todos los seres humanos tenemos posturas políticas. No existe persona apolítica. Ahora, que ciertos políticos no nos gusten, no significa que uno sea apolítico. Somos políticos por naturaleza. Pero fíjense ustedes que el pueblo de Israel y la palabra de Dios nos da a nosotros luces interesantes en ese sentido. Israel no fue siempre una nación que estuviera regida por reyes. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, empezó a constituirse como comunidad,
sus gobernantes eran los patriarcas. Y después de los patriarcas aparecieron los jueces, quienes gobernaban a Israel. Eran hombres de Dios. Y después estos hombres de Dios deciden elegir a unos que llamaban jueces, que eran los que dirimían los asuntos de la vida de la comunidad. Pero ellos hasta ese momento eran una nación de esas que se llama teocrática. ¿Qué es teocrática? Que Dios era el que los gobernaba a través de los patriarcas. En la época de Samuel, el profeta, el hijo de Ana, cuando ya Samuel está anciano, que así empieza la lectura de hoy, un día se acercan los israelitas a Samuel y le dicen: mira, ya tú estás bastante anciano y tus hijos están muy apartados de la ley de Dios. Nosotros queremos ser como las otras naciones. Queremos tener rey como las otras naciones. Es decir, ya no queremos ser una nación teocrática. Queremos tener reinados. Y entonces Samuel va donde el Señor, se queja y le dice, Señor, mira, este pueblo quiere ahora un rey. Y el Señor le responde a Samuel diciéndole: escucha la voz del pueblo en cuanto de lo que te digan. No es a ti a quien están rechazando, es a mí. Ya no quiere más que reine sobre ellos. Samuel va y les transmite al pueblo lo que Dios le ha dicho y les muestra también las consecuencias que tendrán cuando elijan un rey. Porque cuando se tienen gobiernos civiles, eso tiene consecuencias políticas y sociales. Samuel les dice: miren, el rey gobernará sobre ustedes. Se llevarán a sus hijos para enlistarlos en el ejército. Los destinarán para ser jefes de naciones y de ejércitos. Los elegirá para fabricar armas. A sus hijas las tomarán para ser sus sirvientas. Se apoderará de sus mejores campos a través de los impuestos. Cobrará el diezmo de todo lo que ustedes cultiven. Se llevará a sus mejores servidores, así como sus animales, para que trabajen para él. Y la respuesta del pueblo fue: no nos importa, queremos rey. Si esa es la consecuencia, si ese es el pago político que tenemos que pagar, pues lo vamos a pagar. No importa que tengamos que pagar impuestos, no importa que nos quiten los campos, no importa que enrolen en el ejército de nuestros hijos, no importa que nuestras hijas sean sirvientas del rey, no nos importa, queremos tener rey. Y entonces el Señor les dice a Samuel, y así termina el texto de hoy: escucha su voz y nómbrales un rey. Ahí aparece el primer rey que Israel tuvo, eso lo narra después. El primero de todos, que fue Saúl, el primer rey de Israel, elegido y ungido por el profeta Samuel. Aquí hay muchas cosas, no puedo tocarlas todas porque me extendería mucho, pero aquí hay muchas cosas que a nosotros nos tienen que hacer reflexionar profundamente. Y es que, como les decía al principio, ciertamente somos seres creyentes, y como creyentes tenemos una ética cristiana. Nuestra ética no es una ética laica. Nuestra ética no es una ética atea. La ética nuestra, de los que estamos aquí, es una ética cristiana, es una ética religiosa. Pero también somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos deberes. Y uno de nuestros deberes es elegir a nuestros gobernantes. Pero cuando uno va a elegir gobernantes, uno tiene que tener muy en cuenta su ética cristiana, la nuestra y la de nuestros gobernantes. Porque oigan bien,
Si bien es cierto que nosotros no somos una teocracia, no lo somos, nosotros sí somos, como ciudadanos colombianos, la inmensa mayoría somos un pueblo creyente. Nuestros gobernantes no pueden gobernarnos con la Biblia, porque la Biblia no está escrita para legislar a una nación. Pero también es verdad que nuestros gobernantes no deberían gobernar a un país creyente sin una ética cristiana que dé la espalda a Dios. Yo espero estar haciéndome entender. No se gobierna con la Biblia en la mano, pero tampoco se gobierna sin una ética que respalde adecuadamente la política. Porque una política sin ética se vuelve una tiranía. Y una religión sin política se vuelve un fanatismo. Nos guste o no nos guste, somos ciudadanos que tenemos una política, pero somos creyentes que tenemos una fe. Tenemos que aprender lo que significa dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Y en conciencia no deberíamos nunca elegir gobernantes o legisladores que se vayan en contra de nuestros principios, que terminen legislando en contra de nuestra ética, de nuestros valores. Los gobernantes gobiernan para todos, eso es verdad. No gobiernan solamente para un grupo determinado de ciudadanos. Pero en ese gobierno de todos no se puede legislar en contra de las cosas que Dios ha mandado. Es importante aprender de la experiencia del pueblo de Israel. Durante muchos años habían tenido a Dios como el gobernante de su nación. Teocracia se llama eso, les insisto por tercera vez. Ya no quieren ser un gobierno teocrático. Ahora quieren un reinado, quieren un rey, pagando las consecuencias políticas de tener como gobernante a un ser humano que tiene intereses humanos. Y dice, no importa, pero queremos tener un rey. En el fondo es como si se dijera, necesitamos hombres que legislen como hombres para hombres, porque es como si tuviéramos la sensación de que cuando Dios nos legisla, nos pone mucho obstáculo y mucha talanquera. Nosotros vamos a, en este año, en este primer semestre, vamos a tener un momento muy importante, del cual uno no puede deslindarse ni dar la espalda. Usted no puede decir que a usted no le importa esto, porque sí le tiene que importar. Usted no puede decir que usted no va a votar por nadie, porque a usted esto le tiene que importar. Pero uno tiene que tener claros sus principios éticos, sus principios cristianos, sus valores cristianos, para defender nuestros principios cristianos. Gente que defienda la vida, que defienda la familia, que se oponga abiertamente a la eutanasia y al aborto, que defienda a la familia cristiana como una institución sagrada. Porque si no, al final terminaremos eligiendo a quien pretenda destruir y socavar toda nuestra fe, y que incluso
terminen prohibiendo, como lo han intentado hacer en muchos países, a que nosotros podamos usar símbolos religiosos propios de nuestra fe, porque supuestamente eso ofende a los demás. Que usted no podrá usar un crucifijo porque eso es ofensivo para otro. Que usted no podrá tener una imagen en su casa porque eso ofende la fe de otro. Que usted no podrá hacer nunca oración pública porque eso ofende la fe de los demás. Hermano, miren, cuando vayamos a elegir, miremos muy bien el perfil de cada candidato y vámonos con aquellos que defienden lo noble, lo justo, que defienden la verdad, que no les da miedo defender la verdad. Necesitamos respaldarnos entre nosotros. ¿Por quién va a votar usted? Yo eso no se lo voy a decir aquí. Yo a usted no le voy a dar nombres. No lo voy a hacer ahora ni nunca. Porque yo también tengo mis propias convicciones. Pero necesito que usted tenga las suyas. Y que cuando usted salga a votar, tenga un voto de conciencia. Que usted diga, este es el mejor, el más adecuado para un país como el nuestro. No corramos el riesgo de elegir gobernantes dándole la espalda a Dios, que fue lo que a Israel le pasó. Samuel le advirtió todo lo que les iba a suceder cuando eligieran un rey y ellos dijeron, no nos importa. A nosotros sí nos tiene que importar a quién elegimos. Y no importa, óigame bien que esto, no importa que su candidato usted sepa que no va a ganar. Porque a veces uno dice, yo sé que a mí me gusta tal persona, pero no voy a votar porque sé que no va a ganar. No importa. Vote aunque no gane, porque usted cuando vota, no vota su voto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los